Bueno, Rafaela, todo tuyo. Tenés 40 minutos en total para el diálogo para exponer. Tenés para el diálogo. Sí, le cambié el nombre y se llama Algunas reflexiones críticas en torno a la defensa de la filosofía en Uruguay. Quiero, antes de empezar a leer, primero decir que es un trabajo súper embrionario, es como más eso, ¿no? Reflexiones que me vienen suscitando y está enmarcado en un trabajo de un diplomado que voy a hacer, entonces hay una bibliografía que fue la que me hizo pensar y viene con otra bibliografía que yo ya venía manejando antes. Entonces hay como una fusión ahí. En esto con lo que me encontré fue con algunos textos de Derrida en torno sobre el derecho a la filosofía. Me hizo bastante resonancia lo que venía pasando acá en relación a la coordinadora. Entonces, nada, y por ahí no sé si está la compañera de Chile, también en este diploma que es de Chile, eh, me acerqué a un texto sobre la lucha de Chile respecto a la defensa de la filosofía. Entonces me hizo resignificar un poco el trabajo acá, ¿no? Y por ahí me puse a pensar. Entonces, bueno, voy a leer porque si no me voy por las ramas, pero al mismo tiempo como necesito también a veces expresar cosas que no están por escrito, voy a hacer algún comentario. ¿Ah? A mediados del 2023 en Uruguay se comienza a organizar colectivos de docentes de filosofía como AFI, profesores de filosofía autoconvocados, así como otros profesores de filosofía independientes y conforman la coordinadora en defensa de la filosofía y su enseñanza. Ante la posibilidad de baja horaria de esta disciplina a nivel de bachillerato, donde en el plan de la refundación 2006 tenía 10 horas semanales. Las y los docentes se organizaron y conformando esta coordinadora que ha llevado actividades múltiples con el propósito de defender la filosofía y su enseñanza. En sus comunicados, esto de los comunicados un poco lo que hice fue leer los comunicados que están en Instagram, ¿no? En sus comunicados, la coordinadora ha manifestado que la defensa de la filosofía no se reduce a su presencia en bachillerato, sino que también exigen participación y diálogo horizontal entre docentes y estudiantes en la producción de los programas oficiales. Se reivindica la educación como derecho humano fundamental, que reafirma la democracia social y la igualdad sin exclusiones, y por ello una educación que no esté supeditada a las demandas del mercado. Denuncian que la presente reforma en curso lejos está de garantizar estas condiciones para la educación. Si bien la coordinadora no logró la totalidad de los objetivos planteados, sí logró mantener la cantidad de horas de filosofía a nivel de bachillerato más allá de los reclamos a nivel gremial. Esto es, más allá de que al pasar a hacer 4 horas en sexto, en vez de cuarto, implique menos oferta laboral para las y los docentes. Actualmente se lleva adelante la reforma educativa neoliberal del bachillerato sin la participación docente y estudiantes que la coordinadora reclamaba. A pesar de ello, la coordinadora sigue trabajando en la problematización de esta reforma. Y ahí digo, no, la semana de después se lleva adelante este congreso que es parte, ¿no?, de este trabajo. La organización de profesores de filosofía frente a las reformas neoliberales que buscan quitar y o reducir la presencia de filosofía en la enseñanza media no es algo nuevo en Latinoamérica. Hacia 2016, en Chile se organizó un movimiento de profesores de filosofía Reprofich con el mismo objetivo. Carolina Ávaros, profesora y doctora en filosofía en Chile, formó parte de esta organización y escribió un artículo sobre la lucha de este colectivo desde el pasaporte de Derrida sobre la defensa de la filosofía. Uno de los puntos que la autora analiza pueden pensarse paralelamente a lo que ha sido la lucha de la coordinadora en Uruguay. El presente trabajo retoma el análisis realizado por la autora y resignifica la pregunta sobre la defensa de la filosofía hoy. Esto es, ¿qué implica defender la filosofía hoy? La movilización en Chile en 2016 por la defensa de la filosofía como la coordinadora de la filosofía de su enseñanza en Uruguay nacieron, ahí estoy citando a Ábalos, de la sociedad civil y fuera de las lógicas universitarias, estatales y mercantiles. Esto significa que estos movimientos han surgido como espacio de resistencia crítica frente a las formas institucionalizadas de la filosofía, por tanto implica un movimiento contrahegemónico. Ábalos realiza su análisis crítico siguiendo la realidad, que en 1975 se abocó a pensar el problema sobre la defensa de la filosofía y destacó que esta defensa no debe centrarse solamente en los ataques externos a ella, sino que también debe centrarse al interno de la misma.
Derrida entiende que la filosofía en sí misma resulta antinómica, dado que no es posible trazar límites naturales sino institucionales, contingentes, políticos. La misma filosofía debe ser concebida para la transformación social, así como también para sostener gobiernos. Ahí lo expresé mal. Que la filosofía ha sido utilizada para las dos cosas, para la transformación social, pero también para mantener gobiernos conservadores, políticas conservadoras. ¿No? Esa es lo que es antinómico de la filosofía, ¿no? En este punto resulta clave la idea de Derrida respecto a la defensa de la filosofía como un constatativo y performativo a la vez. Afirmar la defensa de la filosofía implica producir aquello que a través de la enunciación se busca describir como una característica de la realidad que todo el mundo conoce y comparte. Su defensa implica una determinada forma de concebir la filosofía y excluye otras. Siempre que afirmamos defender la filosofía de esto, estamos defendiendo una determinada filosofía y excluimos otras formas de concebirla, ¿no? Eso es lo que quiere decir como constatativo y performativo a la vez. A la hora de iniciarlo ya lo estamos produciendo, ¿no? Afirmar la defensa de la filosofía implica producir aquello que a través de la enunciación se busca describir como una característica de la realidad. Eso yo lo dije, ¿no? Muy nerviosa, no sé por qué. Tal como lo plantea Derrida, la especificidad de la filosofía radica en su condición de apertura a la interdisciplinaridad, sin perderse en ninguna otra disciplina. De modo que la filosofía, si bien implica una tradición, lo específico de ella es estar abierta en sus fronteras. De ahí la propuesta del Colegio Internacional de Filosofía de Derrida, organismo que fue creado con el fin de defender la filosofía de sus tensiones hegemónicas. De este modo, Derrida pone de manifiesto que la defensa de la filosofía implica dar cuenta de su matriz colonizadora, sexista y elitista. Entonces acá como que la idea principal está en esto de entender que siempre que estamos afirmando en esta pregunta anterior, ¿no? ¿Qué es defender la filosofía? Ya al responderla estamos posicionando. Y siempre va a haber exclusión, pero de eso se trata la filosofía, ¿no? El evitar esa tensión, ¿no? En esta línea, entiendo que defender la filosofía, uno debe centrarse solamente en los ataques externos del capitalismo y del neoliberalismo, tal como hace referencia a los comunicados de la Guatemala, sino también es necesario dar cuenta de cuáles son los límites de la filosofía como institución, qué marginaciones provocamos con nuestras prácticas filosóficas, qué seguimos reproduciendo esta matriz colonizadora, sexista y elitista, cisgénero, capacitista, todos los que saben, ustedes lo siguen. Entiendo que el trabajo de la Guatemala ha sido disruptivo y contrahegemónico, al quitar la filosofía de sus instituciones tradicionales y llevarla a la calle. A su vez, ha asumido esta tarea con otros lenguajes distintos a los instituidos, que se pusieron de manifiesto por las prácticas corporales del encuentro filosofía a la calle. Sin embargo, considero necesario alzar la voz respecto al fundamento epistémico-político que sostiene la filosofía en términos hegemónicos. Natalia Cantirelli, Carolina Mandoch, son de Argentina, plantean que la filosofía se ha sostenido las instituciones bajo el supuesto metafísico de la dicotomía conceptual jerarquizada entre razón y cuerpo, donde la corporalidad y la afectiva es asociada a la feminidad, a lo pasivo, mientras que la racionalidad refiere a lo masculino y a lo activo. De que el corpus hegemónico de la filosofía haya sido ocupado por varones blancos, donde lo que gobierna sus discursos es la racionalidad como característica propiamente filosófica. Por supuesto, gobierna el currículum escolar desde antes de la reforma actual, así como nuestras prácticas. Bueno, acá quiero resaltar, como dije antes, que yo valoro mucho el trabajo de la coordinadora y valoro mucho que hoy en día estemos acá y que muchos compañeros lo hayan sido en tiempo de cuerpo, en tiempo de crisis, que hayan podido sacar la filosofía de las instituciones y lo hayan puesto en debate, ¿no? O sea, las repercusiones que tuvo fueron muy buenas. Yo con esto no quiero decir que, como dije, ¿no? Es disruptivo, es contrahegemónico. Acá solamente esto aparece como un aporte para seguir pensando la defensa de la filosofía, que es algo que me parece que, si bien estaba, porque yo en algún momento, yo sé que en las comisiones estaba el tema ¿no? Por ejemplo, qué es lo que queda fuera de los currículos, más. Me parece que hay que tomar el centro sobre esto que la filosofía se ha afirmado hegemónicamente, que es el tema de, bueno, la filosofía se ha afirmado gracias a esta dicotomía, gracias a esta exclusión.
Entonces, hoy en día, digamos, volviendo lo anterior, lo que decía de este marco teórico, bueno, es necesario habilitar el campo para poner de centro esta atención, ¿no? Por ahí. De ahí que normal, acá empiezo a relatar, estos son relatos de experiencia, ahí es la experiencia en juego. Y un poco reflexión sobre mi propia experiencia, no hay, o sea, no hice ninguna entrevista ni nada, sino el relato de experiencia es lo que yo, como profe, he tenido de conocer a mis colegas, conversaciones de ese examen, como conozco desde mi nacer que se trabaja habitualmente en las aulas, ¿no? O sea, más allá de cuáles son los problemas, ¿no? Dice, es muy normal escuchar que las y los estudiantes de cuarto entienden que la filosofía nace en Grecia, que es un discurso racional, universal, un pensamiento producido por varones blancos, que se antepone al pensamiento mítico, contingente, emocional, subjetivo y fantasioso. ¿Por qué es normal sigue siendo sostener este discurso como fundamento de lo que es la filosofía cuando muchas de las y los profesores hemos denunciado esta postura como patriarcal, colonial y sexista? Me consta que hay muchas profes y profas que trabajan esta postura, pero me consta también que lo hegemónico sigue siendo reproducir esto, ¿no? Entonces, o sea, es poner en manifiesto esta atención, ¿no? A su vez, resulta significativo que en nuestras prácticas docentes se trabaja en cuestionamiento de la disciplina, pero el trabajo único sigue siendo los cuerpos sentados tiesos, aunque a veces haya algún movimiento como la disposición en ronda, nada más que ello. Hago la culpa de eso también, ¿no? Que eso yo pienso, en mis clases digo, ay, vamos a trabajar el cuerpo, no sé qué, pero al final que vamos un par de sillas y no ahí, ¿no? Eso, bueno, de manera que seguimos reproduciendo este supuesto que se pone en manifiesto en múltiples prácticas y diseños programáticos. Por otro lado, resulta interesante que en este nuevo curso de cuarto, que significa una introducción al pensamiento filosófico, se suele hacer referencia al carácter de la disciplina y la actitud que la filosofía implica a la vez, por lo que los cursos de filosofía implican no solo un caudal de contenidos, sino el incentivo de una determinada actitud filosófica que se entiende como sospecha, cuestionamiento, reflexión, crítica, entre otras. Esto, como también una posición, está muy claro en el programa La Resignación 26. ¿No? Es uno de los principales objetivos de ese programa, y muchos de los profesores hoy en día, bueno, trabajamos mucho en eso y como que es algo que se ha instalado en las aulas, ¿no? Que para mí, con buenos ojos, ¿no? Una dimensión, se asocia con la filosofía como experiencia, ¿no? La promoción filosófica. De modo que en esta instancia aparece la corporalidad como elemento clave para lograr un acercamiento a la filosofía. Los ejemplos dan cuenta de la característica que enunciaba Derrida sobre la política que es la filosofía. Se niega la corporalidad y la afectiva a la hora de definirla, proposicional mítico, por ejemplo, pero se reivindica lo corporal y afectivo al afirmarla como una actitud del mundo. Esta paradoja se instala a nuestras prácticas y los diseños curriculares. Lo problemático de ello, y cuando hay diseños curriculares me refiero no solo a los programas, sino a las planificaciones nuestras, ¿no? Lo problemático de ello no es la existencia de esta paradoja, sino que como defensores de la filosofía intentemos ocultarla o clausurarla cuando se nos enfatiza en una de las dimensiones como la definitoria. Adriana Cabrero, una filósofa italiana, realiza un análisis sobre la noción del término vulnerabilidad. Da cuenta de que solo una de sus acepciones, la de la raíz latina vulnus, que es asociada a las ideas de debilidad, herida, desarrollo, mortalidad, matabilidad, se ha instalado como la dominante y ha forjado la tradición filosófica. La autora, por ejemplo, cita mucho a Hobbes, ¿no? Desde esta concepción, el sujeto epistémico-político se concibe como un sujeto vertical, que no necesita de otro, que no se inclina hacia afuera de sí mismo, que es autónomo y autosuficiente. En este esquema, el otro aparece como amenaza, por eso Cabrero denomina esta concepción el teorema de la violencia, la que constituye la concepción del sujeto moderno. La autora reivindica la otra acepción asociada a la raíz del, la que ha sido históricamente invisibilizada. Esta se asocia
a la idea de caricia, exposición radical, sujeto inerme, donde el sujeto es un sujeto que necesita apoyos, que no es autosuficiente, necesita de los otros. De esta perspectiva, los otros aparecen como apoyo y no como una amenaza. Entiendo que esta idea de Cabrero puede ayudar a pensar cómo la filosofía sustentada en el supuesto patriarcal de la dicotomía razón y cuerpo no permite la apertura a los otros, a lo diferente, a lo extraño. La apertura a lo otro y a los otros significa estar abierto a lo no hegemónico. Implica una posición de hospitalidad radical. Y con ello también una exposición a la experiencia filosófica. La Rosa entiende que la experiencia es algo que me pasa, pero para que ello me pase, por tanto, implica una relación con un acontecimiento, pero para que esa relación se produzca es necesario estar a la escucha de lo otro. No establecer una relación de apropiación donde se busca reducir a lo otro a un determinado marco de antemano. De acuerdo con esto, pensar la filosofía desde un sujeto vulnerable, afectado corporal, permite no solo generar condiciones para la experiencia filosófica, sino que también implica una defensa de la filosofía como autoinmunidad, es decir, en tanto ello mismo implica un horizonte abierto, expuesto a la autocrítica. Esta autoinmunidad está vinculada con esta hospitalidad profesional como condición fundamental para la defensa de la filosofía. Por lo que entiendo que resulta fundamental llevar adelante no solo prácticas disruptivas frente a este supuesto patriarcal que ha forjado la filosofía institucional, sino leer la luz tal como lo ha hecho la coordinadora respecto a esta dimensión epistémico-política que sustenta las prácticas institucionales de la filosofía. Puesto que invisibilizar este supuesto significa perpetuar la hegemonía patriarcal de las prácticas filosóficas instituidas. Muy bien. Preguntas, 10 minutos. Yo no sé si tienes preguntas, pero que está buenísimo esto que traes. Por allá en AFU, cuando hicimos la Noche de la Filosofía el año pasado, yo un poco intenté presentarme de forma muy sistemática, una especie de presentación que llamaba Las espinas de la filosofía, en el sentido de que cuando defendemos la filosofía, también tenemos que ver que estamos defendiendo determinadas formas de entender la filosofía y que no son las más, ¿cómo explicar? Las que tenemos como más a mano para trabajar en clase, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que me enfrenté a un libro que me sacó totalmente de mi eje fue cuando leí el Manifiesto Contrasexual de Preciado, y era un libro de filosofía que hablaba sobre el ano. Y yo me acuerdo que cuando yo leí ese libro me estalló el cerebro, es decir, me estalló el cerebro en el sentido de que es la filosofía y el libro gira en torno al ano. Entonces, claro, ¿qué filosofía llevamos a la clase? ¿No? ¿Qué cosas no son espinosas llevar a la clase? ¿No? Así que, y hay algo de lo que tú planteas también, que a mí también, la otra vez, por ejemplo, estoy en un grupo de lectura con una gente ahí de la facultad, que está un poco medio como las epistemologías críticas, que estoy en un curso también, y lo queremos llevar a AFU, que la primera vez también que yo escuché hablar de un filósofo negro fue con Mambé, que habla de necropolítica, y también dije, un filósofo negro. Dije, y eso está bueno pensarlo, ¿no? Y ahora estábamos viendo un artículo de un norteamericano, Mill, que habla de la blanquitud de la filosofía, cuando tuvo que hacer un seminario sobre filosofía afroestadounidense, ¿no? Y hace una contraposición, hace como una especie, con un cuento de la literatura que viene, que llama, de un escritor negro norteamericano, que llama El hombre transparente, como el que no lo ven, ¿no? Con Descartes, ¿no? Entonces, cuando él habla de la blanquitud de la filosofía, yo quedé así como, decía que solamente Descartes, no solamente por encontrarse en una situación de privilegio y tener la experiencia del mundo que tiene como un hombre de privilegio, blanco y occidental, puede hacer ese ejercicio que a veces pretendemos universal al lado de la estufa, ¿verdad?
por qué hay personas que no se podrían ni siquiera dar el lujo de pensar, de dudar de su existencia. ¿Se entiende? Y está muy bueno todo como él desarrolla, entonces bueno, los pensamientos de colonial y todo eso, que son cosas que está bueno empezar a pensar, ¿no? Es decir, está salado, está salado. La blanquitud de la filosofía está salada. ¿Qué quieren que les diga? No, muy cortito, muy breve, nomás. En primer lugar, agradecerte por, bueno, por poner de manifiesto a la coordinadora, lo que hace la coordinadora. Eso en primer lugar. Y después a mí me parece muy interesante que pones de manifiesto de una forma crítica que y cómo, no solo qué y cómo hacer filosofía en las aulas, sino cómo enseñarla, ¿no? Y cuál es esa relación con el estudiantado, si se quiere, de alguna manera. Eso nomás. Él quería decir algo, ¿no? ¿No? Ah. Bueno, hola, hola. Hablo así entonces. Hola. Hablo así, nada, me parece muy orgánica tu exposición. Bueno, te conocí poquito ayer y más o menos nos manifestaste todo esto. A veces está bueno estas cuestiones de todo lo que invade, de lo corporal, ¿no? De cómo manifiesto todas estas ideas que tengo, cómo las expreso, las llevo de alguna manera al discurso, conecto con los demás, intentando eh, hilar una coherencia entre, ¿no? El pensamiento y la praxis, no solo acá, sino en las aulas, cómo de alguna manera hacemos lo disruptivo acá y afuera, en las calles y todas estas cuestiones. No sé, me parece muy enriquecedor y valoro sobre todo la organicidad de, bueno, me equivoco, salir del molde incluso de las puestas en escenas en esto, ¿no? En los congresos, en cómo llevamos adelante un artículo y cómo expresamos también lo que nos pasa en función del trabajo con otros, con otras. Así que nada, destaco eso y bueno, agradecerles obviamente como grupo lo que han, la invitación y lo que presentan, la propuesta, la cordialidad para nosotras argentinas, así que bueno, más que agradecidas a todos y todas. Gracias. Gracias.